¿Qué tal? Soy José David Torres Tirado y voy a platicarles acerca de la enseñanza de los aparatos reproductores. El aparato reproductor masculino, como su nombre lo dice, se encarga de la reproducción, cuya función empieza en la adolescencia. Se tienen órganos externos y órganos internos. Los testículos son dos glándulas ovoides suspendidas a cada lado del pene por el cordón espermático y es donde se producen las hormonas masculinas, entre ellas la testosterona, además de los espermatozoides. Inmediatamente después del testículo continúa el epidídimo. Su función es la de madurar y expulsar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la eyaculación. El escroto es un saco que contiene los testículos debajo del pubis y su función era de contraerse o relajarse para regular la temperatura de los testículos. El pene es el órgano de copulación. Su función es la de permitir la salida del semen y la orina. Está formado por tejido eréctil que al existir estimulación sexual lleva a una erección o endurecimiento del pene. El cuerpo del pene rodea la uretra por donde se expulsa la orina y el semen. La parte final del pene es una extensión del cuerpo esponjoso llamado glande. Los conductos deferentes son continuación del epidídimo y transporta los espermatozoides hacia los conductos eyaculadores. La próstata es un órgano del tamaño de una nuez ubicado debajo de la pelvis y de la vejiga que ayuda a producir el semen. La vesícula seminal es una glándula que produce el 60% del líquido seminal y está antes de la próstata. La glándula de Cooper, también conocida como glándulas bulbo-uretrales, se encargan de neutralizar la orina y lubricar la uretra. El sistema de reproducción femenina forma, almacena, estimula, transporta los óvulos y permite tener las condiciones para lograr un embarazo, además de retener al embrión durante el embarazo para su desarrollo. Y en caso de no ocurrir la fecundación, eliminar el óvulo y el endometrio que no fueron requeridos. En la anatomía externa se presenta en la parte superior el manto de Venus, el cual es un tejido rígido y blando al mismo tiempo, recubierto de vellosidades y terminales nerviosas, cuya función es proteger a los genitales internos, además de causar placer durante el acto sexual. Después están los labios mayores, los cuales son pliegues cuya función es limitar y proteger el acceso a la vagina. Posteriormente están los labios menores, los cuales presentan una membrana mucosa cuya función es la de mantener la humedad de la vagina. En la parte superior de la unión de los labios menores se encuentra el clítoris, cuya función es exclusivamente generar placer durante la relación sexual y lograr un orgasmo. Después está el orificio de la uretra, cuya función es la de desechar la orina, se conoce como meato urinario. Las glándulas de Skene y Bartolino, su función es la de lubricar durante el acto sexual. Finalmente está el orificio vaginal, el cual tiene tres funciones. La primera es para que el pene sea introducido durante el acto sexual, segundo para la salida de la menstruación, además de mucosidad de limpieza de la vagina, y tercero para la salida del bebé o el feto en el nacimiento. Los labios mayores, menores, clítoris, meato urinario y orificio vaginal se conocen como vulva. La vagina mide aproximadamente 12 centímetros, tiene forma de acordeón y le permite su contracción y relajación. Después encontramos el cervix, el cual es parte de la parte baja del útero, la cual permite la retención del feto durante el embarazo. El útero, también conocido como matriz, es un órgano hueco en forma de pera constituido por gruesas paredes musculares, siendo la más interna el endometrio. Las trompas de Falopio que desembocan en los ovarios son encargadas de dirigir el óvulo hacia el endometrio y es el sitio donde puede empezar a ser fecundado al tener contacto con espermatozoides. Finalmente están los ovarios, izquierdo y derecho, donde se producen los estrógenos, y el óvulo, donde ocurre la ovulación. El ciclo menstrual tiene una duración clásica de 28 días. Es el proceso o patrón rítmico hormonal que ocurre en la mujer cada mes, donde se prepara para un embarazo formando un óvulo para ser fertilizado. El ciclo menstrual femenino tiene como significado biológico, por un lado, la maduración y liberación de un óvulo cada mes, de manera que en estas condiciones puede crecer un solo embrión a la vez. Por otro lado, la preparación del endometrio para que pueda implantarse en él un blastocisto en el momento adecuado. Empieza con la menarca en la adolescencia y termina con la menopausia, con una duración de 35 a 40 años. El día 1 es cuando empieza un sangrado y se conoce como menstruación, la cual dura 7 días. El día 14 es el día de la ovulación y la mujer es más fértil. Y a partir del día 19, si no hay fecundación, el útero se contrae y desecha el óvulo y el endometrio formado previamente. El ciclo menstrual se caracteriza por cambios hormonales regulados desde el hipotálamo y la glándula hipófisis o pituitaria, siendo esteroides sexuales como estrógenos y progesterona, hormonas como la folículo estimulante y la hormona luteinizante, además de la hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofina. Continuando con las fases del ciclo menstrual, son la fase folicular, tenemos que va del día 1 al 14 a partir del inicio de la última menstruación, la fase ovulatoria, que es cuando se libera el óvulo el día 14, y la fase lútea, que va del día 14 al día 28. En la fase ovárica se estimula el ovario para que forme un óvulo. En esta fase proliferativa forma un cuerpo hemorrágico que después será el cuerpo albicans, que funcionará para la producción de hormonas en la fase lútea. El ciclo endometrial permite preparar al útero para contener al embrión en condiciones adecuadas. Se divide en 3 secciones, es paralelo al ciclo ovárico, y el primero es la proliferación del endometrio, donde se vasculariza. En la fase secretoria,
Luego de la ovulación, el cuerpo amarillo se encuentra con concentraciones elevadas de progesterona y menos estrógenos. Y en la menstruación ocurre debido a una falta de implantación y una brusca disminución de los niveles de estrógenos y progesterona en el ciclo ovárico. Sin la estimulación de estas hormonas, pues se pierde aproximadamente el 65% de su espesor. En resumen, el ciclo menstrual tiene una duración de 28 días. Aunque no se nombró, la temperatura basal cambia en 0.5 grados debido al incremento de vascularización del endometrio. Las hormonas incrementan al ocurrir la ovulación. El ciclo ovárico se prepara para formar un óvulo y liberar las sustancias necesarias para que el endometrio esté preparado para la implantación de un óvulo, y de no ocurrir esto, llegará la menstruación. Y como conclusiones podemos decir que la preservación de la especie depende de la capacidad biológica reproductiva del varón y de la mujer. Los órganos reproductores masculino y femenino permiten la preservación de la especie, a formar, almacenar y madurar células sexuales masculinas y femeninas respectivamente, que al unirse y fusionarse ocurre el proceso de fecundación que da origen a un nuevo ser vivo con características únicas tanto del padre como de la madre. También permite la producción de hormonas masculinas o femeninas, de tener caracteres masculinos o femeninos, el placer durante el acto sexual, además del deseo sexual. Todo esto en conjunto es necesario para que ocurra la fecundación y preservación de la especie. En todos los casos, la salud de estos órganos es necesaria, ya que de no existir, no es posible lograr fertilizar un óvulo, no es posible llevar un embarazo.